Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente al que estamos acostumbrados. Y es porque mis estudiantes me han pedido que desarrolle la temática del control de convencionalidad. Esto en razón a que hoy en día en los procesos ya no solo se acostumbra a realizar un control de constitucionalidad, tanto de las actuaciones como de las normas, como de los fundamentos legales, digamos, que utilizamos para nuestros casos, sino también un control basado en las convenciones sobre derechos humanos que ha ratificado Colombia. Entonces, especialmente hablaremos del control de convencionalidad con miras a aportar en ese desarrollo académico y en esa discusión en los procesos judiciales y también, digamos, en las actuaciones que realizamos día a día con nuestros procesos. Lo primero que debemos decir es que el control de convencionalidad deriva un poco su nombre o deriva un poco su obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano cuando ratifica una convención o un tratado internacional sobre derechos humanos. La idea es que los estados no solo deben quedarse con esa garantía desde el punto de vista de lo que esperan realizar, sino que realmente cumplan con las obligaciones allí contenidas. El control de convencionalidad se ve como una herramienta por medio de la cual lo que se busca es que una norma del ordenamiento jurídico interno, un acuerdo o una resolución, digamos que en general, digamos cualquier documento a través del cual se condensa el desarrollo de una norma jurídica, sea revisado conforme a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y también, digamos, con todos los demás instrumentos que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos especialmente ha dicho que es una herramienta que le permite a los estados concretar esa obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito jurídico interno. ¿Qué es lo que se hace? La verificación de que las normas del ordenamiento jurídico interno sean conformes las normas y las prácticas, digamos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. En este sentido, digamos, es un poquito defender esa premisa acerca del cual todos los estados y especialmente los funcionarios judiciales, nuestros jueces, nuestros magistrados, pero también, digamos, quienes hacen parte del Poder Ejecutivo, quienes hacen cumplir las normas, tengan en cuenta las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás tratados de los que Colombia hace parte, sus estándares, sus reglas, su jurisprudencia, para resolver un asunto que está sometido a su conocimiento. Y entonces a ello precisamente es lo que se le llama control de convencionalidad. ¿Y qué se busca con ello? No solo que se cumplan esas normas, esos derechos humanos que ha decidido adoptar nuestro país, sino que también se eviten sanciones para el Estado por el incumplimiento o las infracciones de una norma de derecho internacional sobre los derechos humanos. Este es un concepto que ha venido evolucionando desde el año 2001 y hasta el presente. Digamos que su concepto donde se adopta por primera vez el término control de convencionalidad se dio en el año 2006, pero ya en el 2001 existían diferentes casos en los que se comenzó a discutir sobre la obligación de garantía de los derechos humanos por parte de los estados en el ordenamiento jurídico interno. Se dio a través de votos concurrentes o racionamientos de voto del magistrado Sergio García Ramírez, es un abogado mexicano quien hacía parte de la Corte y comenzó a introducir esa necesidad de que se garantice por los estados las convenciones y esta garantía que se refleje en el ordenamiento jurídico interno, o bien adoptando normas o bien en aplicando normas. Digamos que uno de los primeros casos en el que se comienza a discutir el control de convencionalidad fue en el caso Barrios Altos versus Perú, luego también se hizo, digamos, en algunos otros casos con Ecuador, con Guatemala. Pero finalmente, en el año 2006 fue con el caso Aguado Alfaro versus Perú y luego con el caso Boys versus Barbados, asimismo con el caso Almonacid Arellano versus Chile, que se comienza a introducir específicamente el término control de convencionalidad. Allí ya el magistrado Sergio García Ramírez era presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego se comienza a reiterar en otros fallos, podemos ver, por ejemplo, el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, el caso Gelman versus Uruguay, el caso Gudiel Álvarez versus Guatemala y algunos de otros que se han venido ratificando, donde se dice, miren, todo ordenamiento jurídico, incluido el procesal,
debe responder a los postulados de garantía en cuanto a la protección de los derechos humanos que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy en día, entonces, entendemos que la protección de los derechos humanos incluso constituye un límite al ejercicio de las mayorías, a la regla de las mayorías, porque si nuestro legislador desarrolla o adopta una norma que es contraria con las convenciones, pues esta norma debe inaplicarse. No se pueden vulnerar los derechos humanos por decisiones de las mayorías que se dan en instancias democráticas, porque igual estas instancias democráticas deben respetar que el Estado ha adoptado un régimen internacional que busca proteger los derechos humanos. Digamos que cuál sería la fórmula más fácil para ver la aplicación del control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico interno. Entonces, partamos de que una norma jurídica interna solo sería admisible siempre y cuando sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de allí, entendemos que la premisa a defender es que los estados tienen la obligación de adecuar el sistema jurídico interno para garantizar la convención. La idea es que obviamente los estados, de acuerdo con sus competencias, de acuerdo con los procedimientos internos, pues deben hacer este proceso de adecuación. ¿Y esto qué implicaría? Implica de un lado que se supriman las normas que de cualquier naturaleza que violen, digamos, de alguna u otra manera la convención y que se incluyan también normas que desarrollen la convención. Entonces, las tareas serían de un lado suprimir todas esas normas que puedan vulnerar o violen la convención e incluir normas que respeten los derechos, que respeten las garantías que, digamos, los estados han decidido adoptar, que los estados cuando adhieren a la convención, cuando la involucran en su ordenamiento jurídico interno, deciden, digamos, cumplir. Esto, en términos muy sencillos, es un análisis, en primer lugar, de compatibilidad. Digamos, hacer un control de convencionalidad implica que yo verifique que la norma nacional sea compatible con la norma de la convención, que se genere un diálogo entre ellas. Y que si me doy cuenta que no hay compatibilidad, pues prefiero la supremacía de la convención. Para hacer este análisis de compatibilidad, no solo debería analizar las normas específicas de la Convención, sino también tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los demás tratados sobre derechos humanos que haya ratificado un país. En ese caso, tenemos que hacer un análisis de cuáles son los tratados que ha ratificado Colombia. Muchos discuten, bueno, ¿y por qué nosotros estamos haciendo estos controles de convencionalidad? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que sea adecuado hacer un control en nuestro ordenamiento jurídico interno? Eso no vulnera nuestra soberanía. Y en ese sentido debemos decir que desde hace mucho tiempo nosotros hemos aceptado la internacionalización de los derechos humanos y también hemos aceptado la fuerza vinculante que tienen los tratados y que tienen las convenciones internacionales. Digamos que hemos llegado a un consenso internacional acerca de lo que consideramos admisible en los países y lo que de alguna u otra manera no vamos a tolerar. Si quisiéramos hacer una fundamentación de por qué nosotros hacemos estos controles de convencionalidad a la luz de esa internacionalización de los derechos humanos, diríamos que incluso nosotros, desde la Convención del Derecho la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, vemos que está establecido en su artículo 26 y 27 un principio que luego lo desarrolla, está en el artículo 26, que luego lo desarrolla el artículo 27, que es el principio del pacta sunt servanda. Y ese pacta sunt servanda nos dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por todas las partes de buena fe. Y luego ya, nuestro artículo 27 de esa Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, nos dice que el derecho interno de los estados debe, digamos, observar algunas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Pues que de una parte el Estado no puede invocar una norma interna para desconocer esa norma internacional de los tratados. O sea, yo no podría invocar una norma interna para justificar el incumplimiento de un tratado. Y también, digamos que debemos tener en cuenta que desde el punto de vista de las organizaciones internacionales, ninguna organización internacional podría, digamos, justificar a través de una norma de su organización el incumplimiento de un tratado. ¿Por qué? Porque los tratados obligan a los estados, obligan a las organizaciones internacionales que están vinculadas a este tratado.
Dirán, pero solo esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es aplicable o hay otras normas internacionales que puedan aplicarse. Y la respuesta es sí. También encontramos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que los invito a todos a estudiar, específicamente en su artículo 38, que se hace también un reconocimiento al sistema de fuentes del derecho internacional. Y allí nos dice específicamente este Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que las convenciones internacionales, bien sea generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, pues deben obedecerse. Es decir, que todas las controversias, digamos de alguna u otra manera, que se presenten entre los estados, están sujetadas a las convenciones que hayan sido adoptadas por ellas. Y esto nos habla un poco de que el derecho internacional, entonces, que decidimos nosotros adherir, que decidimos nosotros adoptar, pues nos vincula. Entonces no se les olvide, tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y también tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que nos puede servir para hablar sobre la vinculatoriedad del control de convencionalidad. Ya de hecho esto, nos preguntaríamos a qué están obligados los estados y debemos decir que, digamos, en principio, los estados tienen tres obligaciones generales, una obligación de garantía, una obligación de respeto y una obligación de protección. Es decir, que quienes hacen parte de un tratado o de una convención internacional, pues se obligan precisamente a garantizar esos derechos que están allí en ese tratado, en esa convención, a respetar esos derechos, a proteger esos derechos. Nadie nos obliga a adoptar un tratado. Si lo hacemos, entonces tenemos deber de garantía, de respeto y de protección. También implica, digamos, que el poder del Estado se restringe, porque yo me someto a una norma de carácter internacional que ha sido adoptada por otros estados. Y también como Estado que me obligo a repeler y también me abstengo de violar los derechos humanos, a repeler cualquier agresión a los derechos humanos y también abstenerse de violarme los derechos humanos. Así como también a adecuar nuestro sistema jurídico, como ya hemos dicho, adoptando normas o suprimiendo normas. Prevenir cualquier violación de los derechos humanos, investigar si se están violando los derechos humanos, juzgar y sancionar a los responsables, buscar la reparación de los daños causados que se pudieran llegar a generar con alguna de estas vulneraciones. Dicho esto, entonces, ¿cuáles serían las características de un control de convencionalidad? En primer lugar es erga omnes, en segundo lugar es ex officio y en tercer lugar es difuso. Pero aquí hago referencia con cada uno de ellos porque suena un poquito complicado. En primer lugar, cuando decimos que una característica del control de convencionalidad es que sea erga omnes, implica que aplica para todos los estados que ratificaron la convención. En segundo lugar, cuando decimos que una característica es que es ex officio, se establece que un juez tiene el deber de realizar el control, así las partes no lo soliciten. Es decir, cuando se administra justicia, si quien administra justicia conoce el tratado, debe aplicarlo y debe aplicarlo incluso así no lo soliciten las partes. Y en tercer y último lugar, una característica del control de convencionalidad es que es difuso. ¿Qué significa esto? Que se debe llevar a cabo por todos los jueces, incluso por cualquier autoridad pública, sin importar su jurisdicción. Es decir, que si se dan cuenta que se está vulnerando un tratado de nuestros jueces, de nuestras autoridades públicas, deben cumplir o deben verificar que se cumpla con ese tratado. Los invito a que estudien esta recopilación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su cuadernillo número 7, porque allí nos dice, miren, cuando nosotros estamos realizando control de convencionalidad, pues verificamos la compatibilidad de las normas y de las prácticas internas de un Estado con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los demás tratados de los que el Estado hace parte. También digamos que es una obligación que involucra a todas las autoridades públicas en el ámbito de su competencia y nos obliga a verificar que esa compatibilidad es importante, no solo desde el punto de vista de la norma, sino de cómo se ha interpretado esa norma y de todos los tratados interamericanos que de alguna u otra manera vinculan a los estados. Y ese deber de la autoridad pública de realizar el control, porque digamos que nos vincula a todos, no es una letra muerta que está allí, que no debamos dinamizar, que no debamos cumplir.
En síntesis, cuando hacemos un control de convencionalidad, estamos suprimiendo las normas que son contrarias a la Convención Americana de los Derechos Humanos o que son contrarias a la interpretación que se ha realizado. Claro que, obviamente, teniendo en cuenta las facultades de cada autoridad pública, yo solo lo suprimo en el ámbito de mis competencias porque lo demás, digamos que lo deben realizar otras autoridades. Espero que esta aclaración del control de convencionalidad les sirva. Lo podemos hacer en derecho de familia, porque recuerden que en derecho de familia también tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos las convenciones para el cumplimiento de las cuotas alimentarias, tenemos las convenciones y los tratados, la Convención Interamericana, el Convenio de la Haya, de sustracción internacional de menores, que aplican en nuestro campo y por lo tanto también podrían realizarse un control de convencionalidad, analizar las normas de nuestro derecho interno conforme a dichas convenciones. Espero que esta explicación sirva para comprender el control de convencionalidad. Los invito a que se suscriban a mi canal y que dejen sus comentarios. Muchas gracias.